El independentismo no ha hecho ningún caso de terrorismo. Los independentistas no somos terroristas. Y tenemos que decirlo así por todas las acusaciones que se nos han intentado hacer sobre nosotros. El independentismo no es terrorismo. Un grupo de jóvenes científicos y activistas ecologistas derraman zumo de remolacha biodegradable sobre las escalinatas del Congreso de los Diputados. ¿Terrorismo? La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022 piensa que sí, que efectivamente podría ser terrorismo. Dos mujeres derraman pacíficamente un poco de sopa sobre la gruesa vitrina de seguridad que protege el cuadro de Leonardo da Vinci, La Gioconda, en el parisino Museo del Louvre. ¿Terrorismo? Según el anteriormente mencionado criterio de la Fiscalía General del Estado española, podríamos estar también en este caso ante un atentado terrorista. Menos mal que nuestra Fiscalía no tiene jurisdicción en Francia. Miles de personas, organizadas mediante una aplicación y formando parte del movimiento conocido como Tsunami Democratic, invaden la terminal del aeropuerto del Prat de forma completamente pacífica y un turista francés fallece de un infarto cerca de donde se estaban produciendo los hechos. ¿Terrorismo? El juez Manolo García Castellón afirma que efectivamente este podría ser el caso. Es más, piensa que Carles Puigdemont debería ser imputado por terrorismo como consecuencia de estos acontecimientos en el aeropuerto. Miles de tractores de agricultores franceses cierran los accesos a París, aislando así a una de las ciudades más grandes de Europa. ¿Terrorismo? Si los agricultores fueran independentistas y algún turista falleciese de un infarto en las proximidades, y si lo que ocurre al norte de los Pirineos fuera jurisdicción de Manolo García Castellón, todo indica que sí, que efectivamente estaríamos ante la comisión de uno o varios atentados terroristas. El ejército de Israel asesina a más de 26.000 palestinos, más de 10.000 de ellos niños y niñas. Bombardea convoyes de Médicos Sin Fronteras, asesina a más de 100 periodistas que están cubriendo lo que ocurre sobre el terreno, destruye la mitad de las viviendas de Gaza y casi todos los hospitales y corta el suministro de agua, energía, gas y alimentos a 2 millones de personas. ¿Terrorismo? No. Esto no es terrorismo. Esto es derecho a la defensa. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Hoy en La Base hablamos de terrorismo. ¿Estaremos haciendo terrorismo aquí también en Canal Red? ¿Quién sabe? Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, vamos a bucear en la historia para entender qué se entiende por terrorismo y contra quiénes se ha utilizado este término. Manu Levín, ¿quién se sienta en el banquillo de los acusados por terrorismo hoy? Pues muchos medios de comunicación. Vamos a ver cómo los poderes mediáticos ponen el ventilador del término terrorismo y lo adjudican a un montón de sujetos, siempre para el mismo lado, eso sí. Vamos a ver cuál es la ideologización y la racialización del término terrorismo. Y hoy, comandante, creo que nos vas a hablar de que el sensato y demócrata presidente de Argentina ha llamado terrorista al presidente de Colombia, ¿no? El sensato y demócrata presidente de Argentina va poniendo etiquetas de terrorista, delincuente, comunista a todo aquel que no esté de acuerdo con su sensato programa. Así que sí, hoy le tocó a Gustavo Petro. Hoy vuelve a La Base uno de nuestros terroristas favoritos, Jonathan Martínez, que además es vasco. Lo tiene todo. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. Ecoterrorismo, terrorismo separatista, los terroristas de Hamás, terrorismo hutí en el Mar Rojo, hasta la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo se ha vuelto sospechosa de vínculos con el terrorismo. Que no exista un consenso internacional sobre qué es el terrorismo ha facilitado que este término se utilice con tanta arbitrariedad. En 1937, la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, fracasó en su intento de establecer una convención sobre la prevención y lucha contra el terrorismo por no alcanzar un acuerdo entre sus Estados miembros. Por los mismos motivos, la Organización de las Naciones Unidas no fue tampoco capaz de lograr un consenso sobre su definición, a pesar de los múltiples debates realizados a lo largo de sus casi 80 años de vida. Más recientemente, la Corte Penal Internacional tuvo que excluir de sus competencias el terrorismo internacional, a pesar de tener a
a su cargo el enjuiciamiento de un amplio abanico de crímenes entre los que se encuentran el genocidio, la guerra, agresión o los crímenes de lesa humanidad. Bueno, todo esto no ha impedido, o ha facilitado más bien, como decía Sara, que el término terrorismo haya generado ríos de tinta y siga generando ríos de tinta y horas de televisión. Si algo caracteriza al uso del término terrorismo es que ese uso está en permanente sintonía con cuál sea la estrategia comunicativa del poder. Enseguida lo veremos. La primera vez que se habló de terrorismo fue en el contexto de la Revolución Francesa, cuando el gobierno jacobino de Robespierre puso en jaque los intereses de la monarquía. Se bautizó este periodo como el Gran Terror y el término terrorismo comenzó a ser utilizado por los monárquicos como propaganda negativa contra el gobierno revolucionario. El terror es el ejercicio de la justicia, decía Robespierre. Medio siglo después, en 1848, surge el primer teórico que plantea una doctrina coherente sobre el terrorismo. Se trata del republicano alemán Karl Heinzen, que propuso en su ensayo Mord und Freiheit, el homicidio y la libertad, que todas las vías, incluso el atentado suicida, son válidas para acelerar la llegada de la democracia. En tanto que antimonárquico radical, Heinzen escribe lo siguiente: si debéis hacer saltar la mitad de un continente y propiciar un baño de sangre para destruir el partido de los bárbaros, no tengáis ningún escrúpulo. Aquel que no sacrifica gozosamente su vida para tener la satisfacción de exterminar a 1 millón de bárbaros no es un verdadero republicano. El sic semper tyrannis, así siempre, con los tiranos, que gritaba Bruto al apuñalar a Julio César tras haber derribado la República. Bueno, tal y como cuenta Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique, aunque desde hace varios siglos el terrorismo haya sido utilizado para designar a quienes utilizan la violencia para intentar subvertir el orden político, lo cierto es que muchos de los que defendieron el terrorismo como el recurso legítimo de los oprimidos acabaron convirtiéndose en respetados hombres de Estado. Por ejemplo, los resistentes surgidos de la resistencia francesa como Charles de Gaulle o Jacques Chaban-Delmas, a los que las fuerzas alemanas ocupantes calificaban de terroristas. En los años 30, las fuerzas clandestinas judías en Palestina eran consideradas terroristas por las autoridades británicas y había quienes llegaron a ofrecer hasta 100.000 libras esterlinas por la cabeza de Menachem Begin, que años después acabaría convirtiéndose en primer ministro de Israel. Los ejemplos son innumerables. Ben Mihidi, jefe del Frente Nacional Argelino, era un terrorista durante la ocupación francesa, pero cuando Argelia logró su independencia se convirtió en un padre de la patria. Nelson Mandela, antes de convertirse en presidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, fue un comunista terrorista encarcelado. Lo mismo sucedió con numerosos líderes latinoamericanos como Dilma Rousseff, Pepe Mujica o Álvaro García Linera, que pasaron de ser considerados terroristas por integrar movimientos de liberación nacional a dirigir sus respectivos países. George Washington, que fue acusado de terrorismo por el Imperio Británico, pasó a la historia como patriota porque ganó. Lo mismo ocurrió con Simón Bolívar o con San Martín. Sin embargo, el héroe de los jacobinos negros de la Revolución haitiana, Toussaint Louverture, murió olvidado en una prisión francesa porque perdió. La diferencia entre un terrorista y un patriota es básicamente la diferencia entre la derrota y la victoria. Bueno, podríamos decir que el mínimo común denominador de todos los actos que se han definido históricamente como terroristas es que se trata de la forma que tienen las clases dominantes de estigmatizar la resistencia con el objetivo de escindir la violencia de su contenido político para justificar así cualquier forma de represión que escape a la legalidad establecida. Es decir, que el terrorista es siempre el subalterno, el colonizado o el otro. Al no ser que hablemos de terrorismo de Estado, que es la mayor violencia que se puede ejercer, pero que curiosamente siempre queda fuera de foco cuando se está hablando de terrorismo. Los condenados de la tierra, Fanon y Sartre, reflexionaban sobre la violencia como único medio que tiene el colonizado para convertirse en actor político. El terrorismo como método para criminalizar y vaciar de contenido político a quien cuestiona el orden establecido es algo que se mantiene hasta la actualidad. Voy a dar solo 2 ejemplos. El primero, el auto del juez García Castellón, instructor del caso Tsunami, en el que imputa al expresidente Carles Puigdemont delitos de terrorismo y cuestiona que se le pueda aplicar la ley de amnistía. El magistrado de la Audiencia Nacional argumenta que no se puede descartar el ánimo homicida en las lesiones que sufrió un policía lesionado en una protesta de los CDR en Barcelona contra la sentencia del procés y que el juez vincula con el Tsunami Democratic. El pasado domingo, y a 2 días de que se debatiera la ley de amnistía en el Congreso, miles de personas se concentraron en Madrid en un acto en el que los líderes del PP agradecieron a los jueces haber estado a la altura. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordó en su mitin a los policías heridos en Cataluña como víctimas del terrorismo. ¡Qué indignidad!
¡Qué insulto! Decir a los policías que no han sufrido violencia y que no han sufrido actos terroristas es una indignidad impropia de un presidente del Gobierno de España. Y por eso pido un aplauso para toda la policía, para la Guardia Civil, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para todos ellos, muchas gracias por defender la Constitución. Bueno, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, adelantando por la derecha a todos los organismos internacionales, dio una definición muy precisa de lo que es el terrorismo. Conocemos bien lo que es el terrorismo y sabemos que la esencia del terrorismo es que viola los derechos humanos, es que la esencia del terrorismo es que se dirige contra la vida y la integridad física de las personas, es que la esencia del terrorismo es la maldad y no hay terrorismo bueno o terrorismo malo, no hay terrorismo light o terrorismo duro, hay terroristas que tienen que estar en la cárcel, que tienen que acabar en la cárcel. Y lo decimos desde aquí, desde Madrid, desde donde más hemos sufrido el terrorismo, como capital. La esencia del terrorismo es la maldad. Estuvo fino ahí. Almeida. No hay terrorismo bueno, terrorismo malo. Hay terroristas que tienen que estar en la cárcel. La historia nos enseña que el terrorismo es muchas veces una excusa para reducir el perímetro de la democracia y ofrecer soluciones autoritarias a problemas políticos. Y este es un buen ejemplo de ello. Bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo independentista, se ha pretendido acabar con los derechos políticos de toda una comunidad. Otro ejemplo reciente que quería citar, porque me parece muy significativo, es el de la criminalización del movimiento ecologista. En la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, ya lo citabas antes, Pablo, se incluyó ecologismo radical bajo el epígrafe de terrorismo. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas prácticas de esto? Que 14 activistas climáticos fueron detenidos por las brigadas antiterroristas por derramar zumo de remolacha biodegradable sobre las escalinatas del Congreso de los Diputados. Fueron acusados de un delito contra las instituciones del Estado, que hubiera sido juzgado por la Audiencia Nacional si el juez no hubiera retirado finalmente la acusación. Pero este no fue el único caso. En total ha habido 31 detenciones de ecologistas radicales acusados de delitos contra las instituciones del Estado por cosas como cortar la circulación de una vía, realizar una acción en el Museo del Prado o protestar pacíficamente contra las emisiones del sector del transporte. Que el ecologismo, un movimiento pacífico donde los haya de desobediencia civil, sea catalogado como terrorista y se refieran a sus miembros como ecoterroristas, da buena cuenta de hasta qué punto se trata de un movimiento radical, es decir, que va a la raíz, en este caso, del capitalismo extractivista. Gracias, Sara. A ti. A mí me parece que además el término ecoterrorista se utiliza muy mal, porque ecoterrorista no es el que está peleando para que el medio ambiente, que es un derecho además reconocido por las Naciones Unidas para todo el mundo, se proteja, ¿no? Aquí ecoterrorista será el dueño del pozo y el dueño de Repsol, no yo. Pues tenía bastante razón. Manu Levín. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El terruqueo es una práctica política y social utilizada por los sectores conservadores y de la derecha peruana en general, que consiste en asignar a algún adversario, que tiene propuestas de izquierda o es disidente del establishment, las connotaciones de ser afín a comportamientos o ideas terroristas, o de realizar apología del terrorismo o incluso ser miembro u operar dentro de esos grupos armados con el fin de desprestigiarle o que su discurso se vea invalidado. También se ha definido como una estrategia política que utiliza por asociación el miedo al terrorismo para obtener rédito político y que anula cualquier espacio de debate o pluralidad política dentro de un Estado democrático. Asimismo, se ha definido como una práctica aplicada también en algunos medios de comunicación de Lima para criminalizar la protesta social en el país. Su magnitud es tal que varios especialistas de la ONU condenaron su uso y declararon públicamente que se trataba de una táctica de intimidación empleada por el gobierno peruano. El término se ha expandido a otros lugares como España, donde la práctica es habitual, pero no tenía una denominación clara, ¿verdad? Bueno, estos párrafos que hemos citado literalmente forman parte de la definición que ofrece la Wikipedia del término terruqueo, que se usa en Perú para nombrar el abuso del concepto terrorismo para criminalizar cualquier forma de protesta social. Ya veis que es una palabra tan común que
que incluso tiene una entrada en Wikipedia y pone de manifiesto pues, que lo de García Castellón y la derecha mediática española poniendo el ventilador para llamar terrorista a todo el mundo no es un fenómeno autóctono, ni mucho menos. Forma parte de una dinámica que es estructural y que es global. Teniendo eso presente, veamos un poco de terruqueo en los medios de comunicación españoles. En las últimas semanas, lo estaba diciendo Sara, y seguro que os habréis enterado porque lo tenemos hasta en la sopa, la derecha judicial, política y mediática en España se han puesto manos a la obra para ubicar dentro del significante terrorismo, en pleno debate sobre la ley de amnistía, al procés independentista catalán que tuvo su clímax en 2017. El resumen del mensaje de la derecha queda claro ya a estas alturas. Es que las movilizaciones independentistas de aquellos años fueron terrorismo. Algunos titulares que reproducen estos mensajes de la derecha política. Libertad Digital. Feijóo y Ayuso frente al gobierno. El terrorismo ni se tapa ni se perdona. Se investiga y se condena hasta el final. ABC. Ayuso. No cabe la amnistía para terroristas en una democracia. El Español. Ayuso contra la amnistía. Ahora hay dos terrorismos. El terrorismo y los que apoyan a Moncloa. El Periódico de España. Feijóo, comillas, qué insulto decirle a los policías que no sufrieron violencia y actos terroristas en el proceso. Europa Press. Page cree que el PSOE se encuentra en el extrarradio de la Constitución y afirma que no hay terrorismo bueno y malo. Libertad Digital. Feijóo defiende a Page. El PSOE considera razonable ser un poco terrorista y ve mal criticar un poco a Sánchez. Bueno, y escuchamos el mismo mensaje en la televisión, Telemadrid. La tercera acepción de terrorismo, según el diccionario de la RAE, dice actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. Juzguen si lo del tsunami independentista es o no terrorismo. Flipa. Juzguen ustedes si lo del Tsunami Democratic es o no terrorismo. No es un portavoz del PP. Es el guión de un informativo de la televisión pública de la Comunidad de Madrid. Bueno, en Tremendo. realidad esto no es algo que empezara ayer. Ya se fue preparando el terreno para este relato con las primeras operaciones policiales y mediáticas contra los CDR, que fueron calificados de terroristas y que incluyeron detenciones y privación de libertad contra personas que acabaron siendo absueltas. ¿Y cuál está siendo la respuesta de la progresía mediática ante este marco que busca construir la derecha en concreto sobre la amnistía y los independentistas catalanes? Pues la progresía mediática que marca la línea del PSOE, lógicamente intenta discutir ese planteamiento de la derecha. Lo que pasa es que lo hace, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, de forma equivocada, porque básicamente acaba comprándoles el marco. Su respuesta está consistiendo fundamentalmente en dos mensajes. Uno, si esto es terrorismo, lo vuestro también lo es. Fijaos, el diario.es. El PSOE pregunta al PP si las manifestaciones en Ferraz también son terrorismo. Y escuchamos a Ignacio Escolar en la cadena SER. Si eso no es terrorismo, algo que intenta subvertir las instituciones del Estado, o algo que utiliza violencia, una movilización organizada, es que en esta definición nos caen perfectamente las protestas de octubre en Ferraz. También cortaron una autovía, la 6, en vez de la P7. También hubo 50 policías heridos por parte de los manifestantes. También había una intención de subvertir el orden constitucional, porque estaban hablando de impedir, para empezar, la investidura de un presidente elegido democráticamente por el Parlamento. O sea que también había un intento de romper con el marco de democracia de la Constitución. Evidentemente un intento ridículo, pero había un intento. Bueno, que entonces eso es terrorismo, ¿no? También, en fin, pues vale. A ver, está claro que quienes propagan este argumentario en la progresía mediática buscan desacreditar la identificación que plantea la derecha entre el proceso y el terrorismo, poniendo sobre la mesa que entonces también se podrían considerar terrorismo las protestas de la propia derecha. Y seguramente ese argumento sirve para poner de manifiesto esa hipocresía y esa doble vara de medir, pero aunque sea bien intencionado, en el fondo ese argumento refuerza el marco más profundo que ha situado la derecha porque naturaliza la posibilidad de considerar terrorismo una simple protesta en la calle. Claro, la clave no puede ser decir, ok, terrorismo, entonces lo tuyo también. No puede ser decir, si las protestas en Barcelona fueron terrorismo, entonces las protestas de Ferraz también son terrorismo, porque eso, como está explicando Levin, ya supone partir de la premisa que ha establecido la derecha. ¿Y el otro mensaje de la progresía al que te referías, cuál es? Pues el segundo mensaje se resume básicamente en, ok, esto es terrorismo, como dicen ustedes, tienen razón, pero es un tipo de terrorismo más light, que por lo tanto sí puede merecer ser amnistiado. Es decir, ni siquiera estamos ya en un debate sobre si el proceso fue terrorismo o no lo fue, que ya sería de por sí una victoria sin paliativos de la derecha, sino que estamos en un debate que, una vez aceptado el marco de fondo, que es que esto sí fue algún tipo de terrorismo,
lo que plantea es si cabe o no amnistiar ese supuesto tipo de terrorismo. Ese es el debate en este momento. Y claro, como hemos analizado aquí en muchas ocasiones, pues una vez que te gana la derecha el marco, pues te sube 10. Vicente Vallés, en uno de sus alegatos en Antena 3 Noticias. PSOE y sus socios independentistas han redefinido el concepto de terrorismo en la ley de amnistía. En buena medida, lo ocurrido tiene que ver, entre otras cosas, con imágenes como esta, por ejemplo, la del asalto de miles de independentistas al aeropuerto de Barcelona, organizado por Tsunami Democratic. Y se investiga si en la cúpula de Tsunami Democratic estaba Carles Puigdemont. Los negociadores han aplicado la ingeniería legal, estableciendo dos tipos de terrorismo. Se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos. Moncloa y sus socios independentistas han realizado un ejercicio de contorsionismo legal y político para establecer algo así como dos tipos de terroristas: los terroristas malos y los terroristas menos malos. Los terroristas menos malos son aquellos independentistas catalanes acusados de terrorismo que serán amnistiados, y los terroristas malos son los demás, que no van a ser amnistiados. Según el texto pactado, estos que no pueden ser amnistiados son aquellos terroristas que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos. Es decir, Moncloa y sus socios independentistas consideran que hay otro modelo de terrorista, el menos malo, que no viola los derechos humanos y, por tanto, sí puede ser amnistiado. Este es un concepto extraordinariamente novedoso, pionero e incluso pintoresco, no solo en España, sino en el mundo. Según este criterio, desde hoy hay terroristas que se pueden considerar casi buenos porque son terroristas que respetan los derechos humanos. La explicación más tarde en la sala de prensa de Moncloa. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. El gobierno asegura que se ha mejorado la ley para que los jueces la apliquen y que no ha traspasado sus propios límites. Cuando sea una violación grave de derechos humanos. Esa era nuestra línea roja. Felicidades, Bolaños, por ponérselo a huevo a Vicente Vallés para que se descojone de vosotros y en este caso con parte de razón. Pero ¿cómo que se queda fuera el terrorismo cuando supone violaciones graves de derechos humanos? Félix, por el amor de Dios. Tremenda la capacidad de la progresía de dejarse humillar por la derecha comprándole todos los marcos por delirantes que sean. En fin, la mejor formulación de este contrarrelato, si es que se le puede llamar así, de la progresía mediática la dio anoche Carlos Cue del País en el canal 24 Horas. Dijo, en el proceso no ha habido terrorismo tradicional, del que todos conocemos como terrorismo. Terrorismo tradicional. Es decir, discutes el adjetivo tradicional porque ya has comprado el sustantivo, terrorismo. Y una vez que aceptas el sustantivo, el núcleo del argumento, pues todo lo demás viene solo, como estamos viendo. En fin, dejemos ya el tema del proceso, porque esto del terruqueo en los medios de comunicación, la instrumentalización del significante terrorismo para criminalizar cualquier forma de resistencia popular frente a las injusticias del sistema, va muchísimo más allá de este asunto. Ya lo adelantaba claramente Sara, ¿no? Cualquiera que lea la prensa con una mirada levemente crítica se da cuenta de que este mecanismo pues se aplica sistemáticamente. La resistencia palestina es terrorismo, todo varón palestino es un terrorista, aunque tenga 8 años, todo lo que esté en Gaza, toda infraestructura, todo edificio que esté en Gaza puede ser un cuartel general del terrorismo, escuelas, hospitales, mezquitas, edificios residenciales. El gobierno del territorio en el que vive el 85% de la población de Yemen es terrorista, la ONU es terrorista, alguien que queme una papelera en una protesta es terrorista. Bueno, el significante terrorismo, que además tiene un efecto de tabú, porque cuando se establece, a partir de ahí ya no cabe discutir, ni matizar, ni problematizar nada, funciona para construir al enemigo externo y, por supuesto, también al enemigo interno, y se aplica a discreción. Iba a decir a diestro y siniestro, pero lo cierto es que no, que se aplica más bien a siniestro, porque a diestro bastante poco, porque las papeletas para ser tachado de terrorista por los poderes mediáticos te las ganas sobre todo si eres de izquierdas y no digamos ya si eres musulmán. Enseguida lo veremos. Incluso hay varios neologismos creados flexionando la palabra terrorismo para que pueda ser aplicada específicamente a determinadas luchas. Por ejemplo, ecoterrorismo es el término que se está usando para criminalizar a colectivos ecologistas que llevan a cabo acciones pacíficas para denunciar la emergencia climática. Lo ha mencionado Sara y lo hemos mencionado aquí alguna vez ya. The Objective, la policía española pone la lupa sobre la escalada violenta del ecoterrorismo. Libertad Digital, la secta ecoterrorista. ABC, la nueva arma de la izquierda antisistema, el ecoterrorismo. Jara y Sedal,
Ecoterrorismo, la amenaza animalista de la que nadie habla en España, menos mal que nadie habla de esto. Y uno un poco más creativo. La razón, ecocale borroca, terrorismo por tu bien y el del planeta. Bueno, incluso hay un subtérmino a su vez del término ecoterrorismo. Terrorismo artístico, que se aplica a un determinado repertorio de activismo social. Fijaos, Onda Cero, el activismo radical que atenta contra Van Gogh o Picasso en la época de la cancelación, las acciones de los nuevos terroristas artísticos. Recuerdan a las de las sufragistas que hace un siglo vandalizaron a Velázquez, pero con las motivaciones actualizadas. Eran terroristas también las sufragistas. Otro, el tartazo a la Mona Lisa y otros atentados del terrorismo artístico a lo largo de la historia, dice Onda Cero. Y por supuesto, una vez que se normaliza el uso de términos como estos, simplemente informar sobre estos grupos o entrevistar a alguno de sus militantes puede ser también terrorismo. Así es. El diario.es publica una entrevista a un grupo considerado ecoterrorista, titulaba Jara y Sedal. La Asociación de Saboteadores de la Caza es una organización considerada ecoterrorista por varios países que se vale de la delincuencia para intentar impedir que los cazadores ejerzan su derecho a cazar en Inglaterra. El pasado 6 de junio, el diario.es les dio difusión en España, reproduciendo una entrevista de los encapuchados. El peligro de todo esto no está solamente en el relato. Si hay algo que consigue el terruqueo mediático es generar las condiciones necesarias, el clima de opinión adecuado para después reprimir, detener, ilegalizar y destruir los movimientos de protesta. Completamente. Estaba pasando en España con Futuro Vegetal y ya ha pasado en Francia con otro colectivo. Fijaos, junio de 2023, titular de Mundo Obrero. Francia ilegaliza el grupo ecologista Les Soulèvements de la Terre, los levantamientos de la tierra, acusándolos de ecoterrorismo. Bueno, hemos visto la facilidad con la que los medios de comunicación aplican el término terrorismo a todo movimiento democrático y a toda forma de denuncia de las injusticias y los abusos del sistema, y hemos visto también cómo la progresía mediática le compra lo fundamental del marco, le compra el sustantivo terrorismo y se dedica a discutir el adjetivo, terrorismo light, terrorismo tradicional, terrorismo que no viola los derechos humanos, etc. Pero hay un matiz más, un matiz muy importante, lo adelantaba antes, que es la ideologización y la racialización del término terrorismo en los medios de comunicación. Esto se ve muy claramente analizando la manera en la que informan, entre comillas, los grandes medios sobre el terrorismo de ultraderecha. Lo resumió muy bien aquel meme de Peter Griffin. Si es blanco, es un perturbado mental. Si es negro, es un terrorista. Exactamente. Cuando es un ecologista o alguien de izquierdas, tirar pintura lavable en una fachada es terrorismo y la discusión es si es terrorismo tradicional, light o no sé qué, y no digamos ya si es un habitante del sur global que lucha contra el imperialismo, pero si es un facha ya puede asesinar a decenas de personas inocentes a tiros al grito de Heil Hitler, que eso no es terrorismo ni nada que se le parezca. Os traigo algunos ejemplos sobre esto que a mí no dejan de alucinarme, la verdad. ¿Recordáis a Anders Breivik? Si no, Sara Serrano os refresca la memoria. El 22 de julio de 2011, este buen ciudadano amante de la cultura alemana de los años 30 puso una bomba cerca de la sede del gobierno noruego en Oslo, matando a 8 personas y luego asesinó a 69 adolescentes, acribillándolos a tiros en un campamento de verano de jóvenes laboristas en la isla de Utoya. 77 personas mató el bicho. Bueno, atención a cómo informan los grandes medios de comunicación, incluso a día de hoy, sobre este terrorista de ultraderecha. Noticia en El Debate del 9 de enero de este año. Anders Breivik, asesino de 77 personas, demanda a Noruega por violar sus derechos humanos en prisión. Haced la prueba, abrid esta noticia, buscad por palabra y comprobaréis que ni una sola vez en todo el texto, de 12 párrafos, se menciona la palabra terrorismo ni terrorista. Ni una sola vez, impresionante. Y diréis, bueno, eso es El Debate, que es un medio de derechas y tal. Ok, la misma noticia en la cadena SER. Anders Breivik, el ultraderechista que mató a más de 70 personas, lleva a juicio al Estado noruego por su depresión. Ni una sola vez la palabra terrorismo ni terrorista. Otro ejemplo con otro caso similar. Un joven supremacista blanco mata a tiros a 10 personas en un supermercado de Buffalo, Estados Unidos. Noticia de 4. Ni una sola vez la palabra terrorismo ni terrorista. La misma noticia en El País. Un joven mata a tiros a 10 personas en un ataque racista en un supermercado de Buffalo. Ni una sola vez la palabra terrorismo ni la palabra terrorista. Cuando ni un medio como El País es capaz de usar la palabra terrorismo para calificar un atentado de un neonazi asesino de 10 personas, es que tenemos un problema muy serio. Gracias, Manu. Fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas.
En el fondo, no hay diferencias sustantivas. No hay diferencias sustantivas, ¿verdad? Buenas tardes, Buenas tardes, vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Adelante. Comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas, cristianos, keynesianos, progresistas, populistas, globalistas, porque en el fondo no hay diferencias sustantivas entre ellos. La papilla ideológica de Milei parecía haber alcanzado su punto de ebullición en el discurso en el Foro Económico de Davos, que analizamos en este programa la semana pasada, pero parece que esta cabeza es como una caja de bombones, nunca sabes qué te va a tocar. Así que pocos días después de su paso por Davos, volvía a estar en los titulares, no por su gestión de la tremenda crisis que está surfeando Argentina, sino por unas declaraciones que hizo en una entrevista con la periodista colombiana Patricia Jainot. Atención a esto. Que quisiera proponerle un ping-pong, si me puede ofrecer una frase que describa a cada una de estas personas a nivel nacional e internacional, y con eso terminamos, presidente. Ha sido usted generoso con su tiempo. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Gustavo Petro, un comunista asesino que está hundiendo Colombia, dice Milei sin inmutarse. Sería una barrabasada si lo dijese un tertuliano de Fantino, papel del que Milei parece que no termina de salir. Pero es que dicho por un presidente sobre otro jefe de Estado, no sé, hay que tener muy poquita noción de lo que significan las relaciones bilaterales, de lo que es la diplomacia, de la responsabilidad que conlleva un cargo público, como lo es el de presidente, además de no tener ni puñetera idea de lo que es el comunismo, eso aparte. Hay que no tener ni puñetera idea de nada de lo que dices, además de ser un mentiroso, porque básicamente lo que suelta es una difamación de libro. Como era de esperar, el recorte de 3 segundos no solo catapultó de nuevo a Javier Milei a los trending topics, algo de lo que no para de presumir, sino que desató una crisis diplomática gorda. La Cancillería de Colombia manifestó su protesta por las declaraciones y llamó a consultas a su embajador en Argentina casi de inmediato. Las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de 2 siglos. Esto dice la nota diplomática y da en el clavo. Milei parece que se cree de verdad que él está reinventando y reescribiendo a Argentina desde cero, que antes de él no había absolutamente nada, ni relaciones diplomáticas, ni comerciales, ni nada, paja rodando. Y si había, pues tampoco es que tenga demasiada importancia. Tabula rasa, como le gusta decir, ¿no? Su ejército de asesores y de aduladores en Twitter lo revisten de irreverencia y de incorrección política y de sinceridad paralizante del uno más del pueblo, pero lo que vemos los demás es a un elefante en cacharrería con una incontinencia verbal dramática que confunde todavía la política con Twitter y que sigue, bueno, no sé, en un estadio previo, ¿no?, al de haber ganado la presidencia. Un elefante considerablemente lunático y ultra, además. Así es, la vergüenza ajena parece que la sintieron unos cuantos argentinos porque hubo cantidad de mensajes de gente de a pie pidiendo disculpas al presidente colombiano. El expresidente Alberto Fernández lamentó el inadmisible agravio y se solidarizó con Gustavo Petro por respeto a la voluntad del pueblo colombiano. Claro, porque esa es otra. La incontinencia de Milei no solo afecta al pueblo argentino, a quien representa desde que asumió el poder, sino también, en este caso concreto, al pueblo colombiano que votó mayoritariamente por Gustavo Petro hace un año y medio, creyendo en su pacto histórico después de décadas de conflicto armado y de neoliberalismo. Bueno, y Gustavo Petro, me huelo yo, que contestó. Gustavo Petro respondió poco después, sin mencionar a Milei directamente, en un mitin. Escuchen. No se trata, porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo.
Los que nos atacan no tienen ni idea de lo que es el socialismo ni el comunismo. Bueno, Petro poniendo palabras a lo que pensamos todos, que a Milei le faltan algunas lecturas y que, bueno, anda un poco perdido en sus definiciones. Y se intuía desde hace rato, no solo por lo que soltó en la entrevista a Janiot ni en el discurso en Davos, sino por la catarata de declaraciones que ha dado en campaña y en tiempos de tertuliano. Sin ir más lejos, así es como se refería a su actual ministra de Defensa, Patricia Bullrich, antes de la primera vuelta electoral, cuando ella también era candidata presidencial. Por ejemplo. La pregunta es, bueno, ¿y vos qué hacías antes? Bueno, ella, digamos, era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ahora, digamos, participaba, era parte de una organización pues terrorista. Ya dijo que no. No, sí, bueno, sí, un día dice una cosa y otro día dice otra. Montonera tira bombas terroristas que puso bombas en jardines infantiles y que yo he nombrado ministra de Seguridad de la Nación Argentina, claro que sí. Otro brote notable lo tuvo durante la entrevista con el trumpista Tucker Carlson durante la campaña electoral. Vamos a verlo también. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. But the Pope, you believe the Pope has an affinity for Raúl Castro? Sí, exacto. Sí, tiene afinidad por los comunistas asesinos. De hecho, no los condena. Es decir, es bastante condescendiente con ellos. Y es también condescendiente con la dictadura venezolana. Es decir, él es condescendiente con todos los de izquierdas, aun cuando sean verdaderos criminales. Lo cual eso es un problema. Pero además es alguien que considera que la justicia social, un elemento central de su visión, y eso es muy complicado porque la justicia social, ¿qué es? Robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. En fin, la verdad es que es frustrante, hay que reconocerlo, que un tipo con este nivel de argumentación haya podido llegar a la presidencia de un país. La justicia social es robarle a uno el fruto de su trabajo para dárselo a otro. El pequeño detalle es que quizá ese uno que tenía toda esa riqueza es porque se apropió justamente del fruto del trabajo de los demás, ¿no? Plusvalía se llama, en fin. Más allá de eso, la lista de comunistas asesinos ya veis que va creciendo. A Petro ya lo acompañan algunos clásicos como Fidel Castro o Raúl Castro y también nuevas jóvenes incorporaciones como el Papa Francisco por ser condescendiente con el zurdaje. Espérate que se te han olvidado Lula da Silva y Xi Jinping, que también recibieron lo suyo en esos mismos términos, todos ahí metidos en el mismo saco. Todo el que no piense que la justicia social es robar a unos para enriquecer a otros es sencillamente un comunista asesino con el que Argentina no va a tener relaciones en el universo de Javier Milei. Estos berrinches, además de dar vergüenza ajena un día sí y otro también, ya generaron respuestas bastante más dañinas para la propia Argentina que para los destinatarios de los insultos. Y es que ese es el problema cuando eres presidente y no tertuliano, que las idioteces que dices tienen consecuencias en el mundo real. Porque Milei le dice comunista a Xi Jinping, recibe aplausos de sus seguidores ultras en las redes sociales, pero el resultado de todo ello es que China, el primer socio comercial de Argentina, congela el swap de millones de dólares que un país falto de divisas necesitaba para pagar sus deudas. Hablando en términos tuiteros y de titulares sensacionalistas, ¿quién destroza a quién? ¿Milei diciendo su enésima estupidez o la primera potencia económica del mundo cortándole la financiación? La respuesta está clara. Milei llama comunista corrupto a Lula, presidente del país, que es el primer socio comercial de Argentina, y luego la canciller de Milei, Diana Mondino, tiene que viajar de urgencia a Brasilia para apagar ese incendio que, bueno, era absolutamente innecesario. Con China, las labores de bombero ya las asume también el propio Milei, lo cual añade una pizca más de vergüenza ajena a toda la situación, además de enviarle una carta a Xi Jinping pidiéndole que por favor libere los 6.000 millones de dólares de préstamo que había negociado el gobierno anterior. Ahora se desdice de lo que había repetido públicamente tan solo meses antes. Un último recorte de la entrevista a Patricia Janiot que vale mucho la pena.
En medio de esta crisis financiera y durante su campaña, usted decía que no iba a negociar con países comunistas como China, pero tengo entendido que su gobierno está negociando un descongelamiento de un swap, que tengo entendido que es un intercambio de $5.000 millones para pagar algunos vencimientos de deuda. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Digamos que revisó esa posición de no negociar con comunistas. ¿Va a recibir dinero chino? Es que durante la campaña electoral se ha mentido mucho sobre mis propuestas. Se ha mezclado de manera malintencionada. Por eso yo hablo de forma abierta de los micrófonos ensobrados, de periodistas corruptos que se involucran en la campaña electoral y mienten en favor de un grupo y lo que hacen es tomar los hechos y tergiversarlo y decir otra cosa de lo que uno dijo. Entonces no dijo usted eso, porque a mí me pareció creo haberle escuchado exactamente eso, presidente, en alguna de las entrevistas que dio. Bueno, digamos, seguramente habrá visto un video editado, cosa que también hacen los periodistas y en especial lo hacen los políticos en campaña y se los giran a sus periodistas cómplices que cobran dinero de ellos. Ah, que está manipulado el vídeo en el que insulta a Xi Jinping. Vale, que es cosa de políticos y de periodistas corruptos. Cualquiera diría que repitió estas mismas declaraciones hasta la saciedad en todos los platos que pisó, pero igual era un holograma de Milei. Con este personaje todo puede suceder. Puede que el entrevistado de Janiot también sea inteligencia artificial y no el presidente de Argentina. ¿Quién sabe? Una inteligencia artificial que recopiló las principales tesis de los numerosos perfiles amigos de mis amigos, políticamente incorrectos, amantes de la libertad de redes, y ahora genera evaluaciones a la altura de esas cuentas. Todo esto genera mucha risa, pero en el momento en el que semejante esperpento gobierna un país y toma decisiones, resulta bastante menos gracioso. Cuando Milei llegó a la presidencia, muchos analistas decían, y en nuestros programas, entre otros, que no se lo esperaban ni ellos y que habría dificultades a la hora de formar equipo porque carecían de cuadros. Bueno, he aquí el resultado de esa crisis de cuadros políticos y de pensamiento que podemos apreciar en cada discurso, en cada declaración, en cada medida tomada. Esa simplificación extrema del discurso que reduce al comunismo, al colectivismo, al marxismo criminal o al terrorismo, todo lo que contradiga el batiburrillo de ideas, la papilla ideológica que decía Ina, del ultra de turno, empezó con los zascas en redes y fue aupada alegremente por los medios de comunicación cómplices. No importan los argumentos, las ideas ni los programas políticos. El marketing, las formas, el peinado, el grito, un lema eficaz y fácilmente digerible, una frase supuestamente ingeniosa que cierra la boca al adversario, influyen más en la gente que una idea o un proyecto político real y estructurado. Es el lugar al que parece habernos llevado la comunicación política actual. Y siendo así, parece más necesario que nunca pensar nuevas maneras de hacer política para hacer frente a esta epidemia de la banalidad que siempre va dirigida a favorecer a los de siempre y perjudicar a los que ya lo tienen más difícil desde el principio. Tienen que entender que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de estados, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Hoy nos acompaña Jonathan Martínez. Jonathan, gracias por atender una vez más a La Base. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arratsaldeon? ¿En qué medida ciertos periodistas y cierto periodismo son responsables de que términos como el terrorismo se estén convirtiendo en una herramienta para criminalizar a cualquier disidente? Bueno, a mí me gusta recordar que la BBC en su libro de estilo evita el uso del término terrorismo porque entiende que es una palabra sesgada y cargada subjetivamente, y esto le ha valido críticas, por ejemplo, por no llamar terroristas a los militantes de Hamas tras los ataques del 7 de octubre, pero la realidad es que no existe a día de hoy ningún consenso sobre lo que debe ser calificado o no como terrorismo, y una buena prueba de ello es que no hay ningún medio de comunicación occidental
que se haya atrevido a calificar de terrorista, por ejemplo, al Estado de Israel, a pesar de que sus matanzas superan ya con creces el número de muertos provocados por los atentados de Hamás, o nadie se ha atrevido a llamar terrorista, por ejemplo, a Estados Unidos, a pesar de que el número de muertos que dejó la invasión de Irak es 300 veces superior al número de muertos que dejó el 11S. Y yo creo que esa doble vara de medir atenta contra cualquier principio de proporcionalidad, pero es que sobre todo atenta contra la credibilidad de los medios de comunicación y de los poderes políticos que han seguido esa doctrina, ¿no? Y creo que el País Vasco es un buen ejemplo de ese laboratorio conceptual donde la palabra terrorismo ha dejado de significar nada, porque cuando todo es terrorismo, nada es terrorismo. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? A pesar de que la propia Fiscalía ha acabado admitiendo que no han detectado ninguna amenaza terrorista en grupos de izquierdas y en grupos ecologistas, el Estado español sigue justificando la infiltración de agentes en los movimientos sociales. ¿Cómo interpretas tú esta práctica que, como estamos viendo además en los últimos meses, gracias a investigaciones periodísticas, es más habitual de lo que imaginábamos? Bueno, es conocido la infiltración desde hace muchos años. Lo que pasa es que antes el pretexto del terrorismo quedaba acotado a una organización armada o a unas organizaciones armadas que actuaban al margen de la ley. Y al desaparecer ese pretexto, el Estado tiene que reconfigurar sus métodos y utilizar métodos que antes eran propios de lo que llamaba la lucha antiterrorista, utilizarlos para colectivos sociales que llevan su actividad a cabo de forma completamente legítima, que practican una disidencia perfectamente legítima a través de la desobediencia civil y a través de protestas sociales, y la criminalización constante de esos movimientos, la criminalización de la protesta política, hace que todos los métodos que antes se utilizaban en momentos de excepción o en casos de excepción sean generalizados y sean extendidos de una forma que no solamente crea un estado de demonización, sino que además las infiltraciones tienen una función muy clara, que es crear desconfianzas dentro de los propios colectivos y sobre todo llevarlos hacia la radicalidad. Hay una broma que dice que el infiltrado es siempre aquel que propone las medidas más audaces, de forma que se genera una especie de disenso dentro de los propios grupos y los rompe. La infiltración de los policías nunca se limita a extraer información, sino que se traduce también en una forma de controlar los movimientos sociales y llevarlos hacia su propia ruina, ¿no? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Aparte digamos, del efecto de criminalizar formas de protesta, formas de resistencia, decíamos antes que quizá el término terrorismo, cuando se establece, también genera un tabú, ¿no? Genera como la imposibilidad de, a partir de ahí, poder entender las causas de las cosas, las causas de la violencia, problematizar, ¿no? Analizar lo que sucede, y bueno, se sitúa como un tabú, como digo, que elimina todo debate posible sobre las cosas. No sé qué opinas de esto y, digamos, si ves otros efectos también de este término, más allá de criminalizar a un sujeto político. Sí, los medios de comunicación funcionan con titulares y etiquetas que se convierten en estribillos, y al existir un estribillo pues se elimina la capacidad de raciocinio y se elimina el debate político, de modo que cuando alguien es calificado de terrorista ya no hay nada más que hablar, ¿no? Y yo creo, una vez más, que el País Vasco ha sido un laboratorio en el que se reformulaba ese concepto, esa etiqueta, para criminalizar las protestas sociales y resetear de alguna forma la mente de todas las personas que ven los medios de comunicación día a día, de modo que esa etiqueta evita ahondar en las causas políticas de los movimientos sociales y de las protestas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a las protestas callejeras, ¿no? A las protestas que provocan daños en el mobiliario urbano. Durante muchos años hemos visto como un acto vandálico en cualquier ciudad de España era despachado con una condena pues, por un delito de daños por incendio, pero en el País Vasco se convertía en un delito de terrorismo con penas de prisión. Es decir, se aplicaba el Código Penal de acuerdo al Código Postal, y los medios contribuían y han contribuido a este clima de criminalización. Llamaban terrorismo callejero a movilizaciones absolutamente homologables a las de cualquier huelga general en Francia, por poner un ejemplo cercano, ¿no? Yo creo que los tiempos también han cambiado y ese término terrorismo es ya una acusación gratuita para cualquier forma de protesta política y social. Y ahí tenemos pues en todo su esplendor la hipocresía discursiva de aquellos que llaman terrorismo a un corte de carreteras en Girona o una pelea en Altsassu, pero a un genocidio televisado como ocurre en la Franja de Gaza lo llaman derecho a la legítima defensa.
¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Javier Milei llama asesino, delincuente, terrorista a todo líder de izquierda de América Latina, incluso a Papa Francisco, que por ser supuestamente condescendiente con comunistas. A su vez, ¿qué definición le podrías dar a un gobierno como es el de Javier Milei, que pretende cerrar un antiguo centro de tortura convertido en museo o incluso perdonar a genocidas? Pues el caso de Milei y el caso de Argentina yo creo que es homologable a algo que hemos visto en otros lugares y tiene que ver con que la calidad democrática de un país se mide en la cantidad de disidencia que es capaz de soportar sin recurrir a medidas de excepción. Y creo que la agenda neoliberal en América Latina se ha impuesto siempre por la fuerza y a través de medidas de excepción, pero esto es algo que hemos visto también en los últimos años a lo largo y ancho de todo el planeta y lo vimos sobre todo después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? La excepción ya se ha convertido en la norma y a partir del 11S pues el terrorismo se convirtió, entre otras cosas, en un pretexto para recortar derechos civiles, para callar la disidencia externa y para callar la disidencia interna y también para avalar, pues en su caso, invasiones militares. Y yo creo que es un ejemplo de doctrina del shock y esa doctrina del shock que opera en Estados Unidos después del 11S, lo vemos en la guerra de Irak, que se apoya críticamente, pues ocurrió también en la Operación Cóndor y Argentina y toda América Latina tiene esa experiencia. Y es que para instaurar medidas neoliberales que son profundamente antipopulares, hace falta generar un clima de criminalización de cualquier forma de disidencia, en este caso cualquier forma de defensa de los derechos más elementales de la ciudadanía. Y aquí tenemos la larga tradición de los derechos civiles políticos que se han defendido en América Latina y se defienden en Argentina a través de la memoria de las madres de la Plaza de Mayo, y toda esa magma de movimientos populares está siendo criminalizado a través de ese neoliberalismo que no puede vivir precisamente sin etiquetas fáciles porque reducen lo complejo a la facilidad de la descalificación, ¿no? Dan Martínez, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Hasta pronto, eskerrik asko. Llegamos al final del programa, os vamos a dejar con un tema de Los Chicos del Maíz que habla precisamente de todo esto. El tema se llama, como no podría ser de otra manera, terrorismo. Hasta mañana.